Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando en 1506 comenzó la construcción de la nueva Basílica de San Pedro del Vaticano, el proyecto que el Papa Julio II le encargó a Bramante no era sólo una iglesia donde conmemorar el sacrificio del primer discípulo de Jesús. Sobre todo, lo que pretendía el Papa era elevar un canto a la autoridad del sumo pontífice y, sobre todo, a la propia autoridad de Julio II. Sin embargo, la obra duró demasiado tiempo. 150 años después, tras una larga sucesión de conocidísimos arquitectos, se concluyó San Pedro del Vaticano. Y obviamente, ese siglo y medio más tarde, cuando se terminó, la obra ya no correspondía al plan que en su cabeza había tenido Julio II de una iglesia en su honor, ni al proyecto que, en base a ese programa que Julio II tenía, Bramante quiso desarrollar. Eso no quita que esa larguísima construcción de 150 años se convirtió en el gran referente de cómo había de ser la arquitectura católica una vez que se había asumido plenamente los principios de la recuperación del mundo clásico, eso que los libros llaman Renacimiento. El 26 de noviembre de 1503 fue coronado como papa Giuliano della Rovere, quien tomó el nombre de Julio II. En ese momento, el nuevo papa tenía ya 60 años, aunque llevaba 20 aspirando a convertirse en sumo pontífice. Giuliano della Rovere había llegado a la corte papal en 1471, a poco de que su tío Sixto IV fuese nombrado papa. Durante el pontificado de su tío, Giuliano fue nombrado cardenal al tiempo que acumulaba las diócesis bajo su mando. Fue entonces, además, cuando se convirtió en el representante habitual de los papas frente al rey de Francia. A la muerte de Sixto IV en 1484, Giuliano presionó para ser nombrado papa, pero hubo de enfrentarse a un duro rival, el cardenal Rodrigo Borgia, sobrino a su vez de otro papa anterior, Calixto III. Ninguno de los dos, ni Giuliano della Rovere ni Rodrigo Borgia, logró el nombramiento, y al final colocaron a un pontífice de consenso, Inocencio VIII. Durante el pontificado de Inocencio VIII, Giuliano asumió en varias ocasiones la dirección de las tropas papales, donde adquirió sus habilidades militares, sin dejar por ello de alimentar sus buenas relaciones con el rey de Francia. A la muerte de Inocencio VIII en 1492, Giuliano volvió a postularse para papa, pero su eterno rival, Rodrigo Borgia, logró ganarle la posición convirtiéndose en el papa Alejandro VI. Giuliano decidió abandonar Roma y terminó por refugiarse en la corte de Francia, donde animó al monarca francés, Carlos VIII, para que atacase Italia, reclamando sus derechos por Nápoles, y aprovechase en su campaña militar para deponer al papa Alejandro VI. Tampoco esta maniobra le salió bien a Giuliano. Carlos VIII invadió Italia y llegó a Roma, pero ya para entonces Alejandro VI había sobornado a los cortesanos del monarca francés para que éste respetara su pontificado. Muerto Carlos VIII en 1498, Giuliano logró ganarse el favor de su sucesor, Luis XII, a quien animó a que retomase las campañas en Italia, algo que Luis XII hizo poco después, ocupando Milán. Pero de nuevo, Giuliano no logró su objetivo de acabar con Alejandro VI y hubo de volver a refugiarse en Francia. Pero Alejandro VI murió en agosto de 1503. Giuliano regresó de inmediato a Roma, pero en el cónclave para nombrar al nuevo papa, el elegido fue Pío III, un cardenal enfermo y prematuramente envejecido, que murió 4 semanas después. Solo entonces, Giuliano logró su ansiada ambición de ser nombrado papa en noviembre de 1503, como Julio II. Entre sus primeras medidas, Julio II decidió restituir los estados papales, pero incluso ir más allá, expulsando a las potencias extranjeras de Italia. Entre 1503 y 1510, Julio II se centró en combatir contra su principal rival italiano,
la República de Venecia, para lo que contó sobre todo con el apoyo de su viejo aliado, Luis XII de Francia. Pero derrotada Venecia, Julio II se volvió contra Luis XII, apoyándose en los ejércitos españoles de Fernando el Católico. Para 1512, los franceses ya habían sido prácticamente expulsados de Italia. Julio II hubiera deseado entonces acabar con la presencia española en Nápoles, pero no lo logró, pues la muerte le llegó en febrero de 1513, cuando ya tenía casi 70 años. Esta intensa actividad militar, claramente encaminada a convertir al Papa en el Señor de Italia, se completó con un ambicioso programa artístico mediante el cual Julio II quiso enfatizar su papel religioso como cabeza de la cristiandad latina. Para ello, Julio II decidió no reparar la principal iglesia de los papas, la Basílica de San Pedro del Vaticano, como habían hecho sus predecesores, sino construirla completamente de nuevo, demoliendo el templo erigido en el Bajo Imperio Romano. Pero antes, Julio II comenzó por acondicionar su propia residencia dentro del Vaticano. Tanto el Palacio Apostólico como la pequeña villa suburbana del Belvedere. Necesitaba un arquitecto para llevar a cabo su ambicioso programa y el Papa optó por Donato Bramante. Posiblemente en esta elección, Bramante contó no solo con su buen hacer en los años que ya llevaba en Roma, recordemos que había llegado en 1499, sino haber sido un artista protegido por Oliviero Carafa, un cardenal que había servido con bien al Papa Sixto IV. Ya vimos antes, era el tío de Julio II. En una sierra de historias previa, hablamos de cómo Bramante construyó para el cardenal Carafa el claustro de la iglesia de Santa María de la Paz, una obra concluida para 1504, cuando Bramante ya pasó a trabajar directamente a las órdenes del Papa Julio II. Como decíamos antes, el primer proyecto que recibió Bramante del Papa fue reacondicionar su residencia. No sabemos en qué momento Bramante comenzó a trabajar las nuevas estancias pontificias en el Palacio Apostólico, pero sí sabemos que, desde el mismo momento de ser coronado, en noviembre de 1503, Julio II se negó a utilizar los apartamentos de su predecesor, Alejandro VI Borgia. Es más, para demostrar su imposición sobre los Borgia, Julio II solicitó que le acondicionasen el piso por encima de los apartamentos de Alejandro VI, queriendo así mostrar su primacía. A partir de 1508, las obras de las estancias vaticanas para Julio II comenzaron a decorarse. El proyecto le fue encargado a un veinteañero Rafael. Aunque el Papa quiso confiar el trabajo a otros pintores más consolidados, como el perugino Baldassare Peruzzi, Bramante logró convencer a Julio II de contratar a Rafael, pues al parecer los dos artistas, originarios ambos de Urbino, se conocían de largo tiempo. Ya hemos explicado estas pinturas de las estancias vaticanas en una sierra de historias previa, pero vamos a retomar algunas ideas básicas. La pintura más famosa de todas las estancias es la Escuela de Atenas, situado en uno de los muros de la Estancia del Sello. Esta pintura, donde se reúnen a los filósofos más conocidos del mundo antiguo, pero también de la Edad Media, se ha mostrado como el ejemplo máximo del humanismo renacentista. Incluso los papas, en sus habitaciones privadas, hacían retratar a los más insignes filósofos, dejando así a la teología, ese saber que había dominado el medievo, en una posición marginal. Nada más lejos de la realidad. Recordemos que las estancias de Julio II eran 4 habitaciones, que contaban cada una de ellas con 5 grandes murales, en las 4 paredes y el techo de cada habitación. Por tanto, 20 murales, entre los que la Escuela de Atenas es solo uno de ellos y con un propósito claro. El programa iconográfico que recorría las 4 estancias partía de los saberes humanos, incluida la filosofía, que habían de estar al servicio de la fe. Y esa fe estaba encarnada, sobre todo, en la acción de los papas, representantes últimos de Jesucristo en la tierra. Porque todas esas obras del Vaticano emprendidas por Julio II
iban encaminadas a cantar las glorias de los papas, comenzando por el mismo, y Rafael y su taller supo cumplir a la perfección este plan teológico-político muy poco humanista. Una idea que trascendió más allá de sus promotores iniciales, pues las estancias vaticanas terminaron de pintarse en 1523, cuando ya habían muerto Bramante, Rafael, el Papa Julio II e incluso sus dos siguientes sucesores, León X y Adriano VI, todos los cuales mantuvieron el espíritu de ese plan artístico como loa al papado. Pensemos que cuando Julio II, en 1508, encargó a Rafael la decoración de las estancias vaticanas, también había encomendado a Miguel Ángel volver a pintar las bóvedas de la Capilla Sixtina, una capilla levantada por el Papa Sixto IV, recordemos el tío de Julio II, y que hasta ese año de 1508 tenía una bóveda pintada con un cielo estrellado. No hemos de olvidar que en esa decoración inicial de la Sixtina, en los muros laterales se habían pintado escenas del Antiguo Testamento, la Vieja Ley, y del Nuevo Testamento, hasta la entrega de las llaves por Jesús a San Pedro. Por encima de estas escenas bíblicas estaban los retratos de los papas, es decir, la Sixtina, como las estancias vaticanas, eran un canto a los papas, partiendo de una justificación teológica, pero asignando a los sumos pontífices el papel más relevante en la salvación de la cristiandad. Miguel Ángel había entrado al servicio de Julio II en 1505, cuando el Papa le encargó su mausoleo. Volveremos a este proyecto, que fue clave en la obra de San Pedro el Vaticano. Pero en 1508, Julio II hizo detener la obra de su propia tumba, quizás por falta de presupuesto, o como dice la leyenda, porque un vivo no debe construir su propia sepultura. Al producirse esa interrupción, y dado que Miguel Ángel seguía al servicio del Papa, Julio II le encargó la tarea de repintar la bóveda de la Capilla Sixtina. De nuevo, la leyenda dice que Bramante, enemistado con Miguel Ángel, estuvo detrás de esta propuesta, pues Miguel Ángel, insigne escultor, no era tan ducho en pintura, y quizás así, al no poder hacer el trabajo, Miguel Ángel caería en desgracia. Miguel Ángel pintó la bóveda de la Sixtina entre 1508 y 1512. No nos vamos a detener en muchos detalles, pues es una obra que exige una sierra de historias por sí sola, pero sí señalemos que en esencia se pintaron una serie de pasajes del Génesis, lo que completaba las historias del muro sur de la capilla dedicadas al Éxodo. En los lunetos se pintaron una serie de profetas y sibilas, esas profetisas de la mitología clásica, que vienen a reforzar la misma idea de las estancias vaticanas. Todos los saberes, incluyendo las profecías paganas, iban en el mismo camino, anunciar la salvación que había de traer Jesucristo. Pero regresemos a 1504, cuando Bramante comenzaba sus trabajos en el Vaticano. Acabamos de mencionar que acondicionó a las estancias vaticanas que más tarde habría de pintar Rafael, pero su trabajo más importante fue unir esas estancias vaticanas con la villa del Belvedere, con objeto de que Julio II pudiera pasar de sus habitaciones a su villa suburbana sin salir al exterior. El proyecto inicial supuso una notable modificación de la pendiente en cuya cumbre se encontraba el Belvedere. Se crearon 3 grandes terrazas organizadas en torno al eje que unía el Belvedere con el Palacio Apostólico, creando así una perspectiva urbana de unas dimensiones inhabituales en ese momento y que preconizaban los diseños paisajísticos de décadas más tarde. Desde las nuevas calles abiertas en Roma por Sisto V a partir de 1585 o la nueva plaza de San Pedro de Bernini a partir de 1656, pasando por las intervenciones palaciego-jardineras del Buen Retiro de Madrid desde 1629 o del Palacio de Versalles desde 1661. Para cerrar esa perspectiva del Belvedere, Bramante planteó 2 grandes galerías que además servirían para esa comunicación desde el Palacio Apostólico hasta el mismo Belvedere. Este cierre, de grandes dimensiones, acentuaba aún más la perspectiva, insistimos, en un juego en la dimensión urbana
que no se desarrollaría plenamente hasta el siglo XVII. Este carácter de gran intervención urbana suele olvidarse frente a otros detalles con los que Bramante remató sus galerías, como la superposición de órdenes, pero sobre todo por los cierres posteriores que se construyeron en los siglos siguientes entre las terrazas y que vinieron a romper la gran perspectiva planteada por Bramante, sin duda, su principal innovación. Por cierto, Bramante también intervino en el propio Palacio del Belvedere, donde hizo construir, a partir de 1507, una nueva escalera para acceder a los nuevos pisos. Para ser más exactos, lo que concibió fue una rampa helicoidal cuyos soportes interiores, los que limitaban con el hueco central, eran una sucesión de columnas de orden dórico, jónico y corintio, unidas por un entablamento único. Este tipo de rampas helicoidales no eran novedosas. Hemos tenido ocasión de ver una en el castillo de Amboise, levantada un par de décadas antes de esta del Vaticano, en la sierra de historias que dedicamos a los castillos del Loira. Pero esta de Bramante tenía un diseño más sutil, más elegante, y coincidió con los proyectos que Leonardo da Vinci había hecho para este tipo de escaleras helicoidales, y que quedaron reflejados en la escalera de doble hélice de Chambord que diseñó el propio Leonardo y de la que también hemos hablado en una sierra de historias previa. Y aquí es importante recordar que Leonardo y Bramante se conocieron y trataron ampliamente en los años que los dos vivieron en Milán, trabajando para los duques Sforza. Es más, hemos de preguntarnos hasta qué punto algunas soluciones arquitectónicas de Bramante derivan de los trabajos de Leonardo, o incluso si Leonardo hizo sus proyectos a partir de ideas que Bramante le pudo compartir. Y esto nos lleva a la principal obra que Bramante concibió para Julio II, la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Porque Julio II quiso renovar completamente la basílica, pero Bramante fue más lejos, propiciando la demolición de buena parte del entorno de San Pedro para levantar la nueva iglesia, una demolición que le costó a Bramante el seudónimo de Ruinante. ¿Qué era lo que deseaba construir Julio II? No solo quería reconstruir San Pedro, sino además aprovechar la ocasión para dotarle de una nueva forma, puesto que en el centro de la nueva basílica había de situarse el propio mausoleo de Julio II, aquel que el Papa le encargó a Miguel Ángel a partir de 1505. Es decir, sobre la tumba del primer Papa, San Pedro, había de levantarse la tumba del nuevo Papa, Julio II, y así la Basílica Vaticana se había de convertir en el lugar de culto de los propios papas. En definitiva, ese programa artístico que Julio II también impulsó en sus estancias privadas o en la Capilla Sixtina, pero ahora a la vista de todos los fieles. ¿Cómo había de resolver Bramante esa solicitud del sumo pontífice? Pues como ya lo había hecho en nuestros trabajos previos, el de San Pietro in Montorio, levantando un templo de planta central, es decir, donde el elemento protagonista, la tumba de Julio II, había de colocarse en medio de la iglesia. Es posible que al final hubiera de construirse algún tipo de ábside para colocar el altar y que así la liturgia siguiera desarrollándose en una planta longitudinal. Pero obviamente, si lo más destacado del edificio quedaba en medio, el mausoleo del Papa, no habría duda de que era una iglesia en honor de los pontífices y no de Dios. El mismo ejercicio que Bramante había aprendido del Panteón de Adriano, un templo para todos los dioses, pero donde el verdadero protagonista era el emperador que seguía el culto desde el centro del edificio. La planta que propuso entonces Bramante jugaba con esa premisa de la centralidad. Planteó una planta de cruz griega, con una gran cúpula en el crucero, bajo la que estaría la tumba de Julio II. Uno de los brazos de la cruz serviría como presbiterio. Pero además, en las esquinas de los brazos, en sus ángulos, se levantarían nuevas cúpulas de menores dimensiones, con lo que resolvía dos problemas de un golpe. Lograba contrarrestar la descarga de la cúpula mayor sobre estas menores y a su vez creaba una iglesia de 3 naves,
para seguir facilitando la liturgia. A la larga, esta solución de la iglesia de 3 naves con una gran cúpula en el crucero apeando sobre cúpulas menores en los otros tramos o las naves laterales, ya se había dado en Santa Sofía en Constantinopla, y de nuevo, con ese doble juego de la longitudinalidad para la liturgia, con el altar en un extremo, y la centralidad bajo la cúpula cuando se colocaba ahí el emperador. Bramante pudo conocer esto de Santa Sofía a través de algún grabado o la descripción de un viajero. Pero es que además su colega Leonardo, años atrás, había planteado cómo resolver una iglesia de planta central, aportando propuestas muy similares a la que Bramante empleó en el Vaticano. Aquí hemos de recuperar lo que decíamos antes. ¿Leonardo influyó en Bramante o Bramante compartió sus ideas al respecto con Leonardo? Pero vamos más lejos. ¿Por qué Leonardo estudiaba estas iglesias de planta central y Bramante también? Ya hablamos en un programa previo del peso del neoplatonismo florentino, que podía influir en estos dos artistas, con ese concepto de la planta central como la forma perfecta, ideal, tan del gusto de los neoplatónicos. Pero también tuvimos ocasión de ver cómo cuando Leonardo y Miguel Ángel se enfrentaron al hacer los cuadros de batallas para el Palazzo Vecchio de Florencia en 1503, Miguel Ángel hizo una obra muy platónica, creando un ejército de soldados perfectos y por tanto irreales, mientras Leonardo se empeñó en mostrar a sus soldados tal como eran en verdad, a base de copiar una y otra vez de la realidad. No, Leonardo no era platónico, y Bramante, posiblemente, tampoco. Sus estudios sobre iglesias centrales debieron girar más en el interés de los Sforza milaneses por erigir tumbas en donde se acentuase la importancia del fallecido sobre el espacio litúrgico, es decir, exactamente lo que Julio II le requirió a Bramante. ¿De dónde viene entonces el mito platónico del nuevo Vaticano de Bramante? Pues de Miguel Ángel, quien, al hacerse cargo de las obras de San Pedro a partir de 1546, criticó a sus predecesores de traicionar el proyecto de Bramante, definido como platónico según Miguel Ángel. Pues tanto Rafael, quien se hizo cargo de las obras tras la muerte de Bramante en 1514 y hasta su propia muerte en 1520, como sobre todo Antonio da Sangalo, que dirigió los trabajos desde 1520 hasta su muerte en 1546, apostaron por una planta de cruz latina, donde se perdía el protagonismo del elemento central y se recuperaba la forma longitudinal más apropiada para la liturgia. En este debate formalista hemos de tener en cuenta una serie de ideas clave. El proyecto de Bramante estaba previsto para enaltecer a Julio II. Muerto este, los papas que vinieron después ya no tuvieron interés en loar de forma tan grandiosa la figura del desaparecido Julio II. Pero es que cuando Miguel Ángel se hizo cargo de la obra, primero, defendió sus ideas neoplatónicas de la forma ideal perfecta centralizada. Y segundo, se añade que, si se hubiera culminado el proyecto de Julio II, la tumba monumental que habría quedado en medio de San Pedro del Vaticano habría sido la esculpida por el propio Miguel Ángel. Como vemos, no solo había un interés filosófico en la defensa de la planta central, sino también una gran dosis de vanidad. En cualquier caso, en abril de 1506, tras demoler la antigua basílica, se colocó la primera piedra del nuevo San Pedro. Julio II lanzó una indulgencia plenaria para reunir fondos para hacer frente a tan ambicioso plan artístico. San Pedro, más el Belvedere, las estancias vaticanas. Su sucesor, León X, en 1515, promulgó una nueva bula de indulgencia, cuya desaforada venta provocó la ira del monje agustino Lutero, que puso en marcha la Reforma protestante. Las obras del nuevo Vaticano avanzaron muy despacio. Entre 1506 y 1514, fecha de la muerte de Bramante, solo se habían logrado levantar los 4 grandes pilares sobre los que se habían de construir la cúpula monumental. Para ese 1514 ya hacía un año que había muerto Julio II. Aunque su sucesor, León X,
siguió adelante con sus obras, la obsesión por la gloria eterna de un Julio II, haciéndose enterrar bajo la cúpula de San Pedro, quedó marginada. Pero es que, además, Bramante no solo no pudo ver la conclusión de San Pedro, una obra que se prolongaría por 150 años más, sino que tampoco vio el fin de sus otras obras vaticanas, desde las estancias del Palacio Apostólico al Belvedere. Cuando todos estos trabajos concluyeron décadas o siglos después, los proyectos de Bramante habían quedado bastante desvirtuados, con lo que se produjo la singular paradoja de que el arquitecto que provocó la mayor renovación de Roma desde los tiempos antiguos, de él prácticamente no conservamos ninguna obra, con la excepción de San Pietro in Montorio. No importa. La trascendencia de Bramante fue tal que tan solo 2 décadas después de su muerte, la arquitectura del Renacimiento se expandió por toda la cristiandad occidental, en esencia, gracias a todos aquellos arquitectos que o bien acudieron a Roma a estudiar los trabajos de Bramante, o bien gracias a los tratadistas que a partir de los 1540 escribieron sus sesudos ensayos partiendo de las obras de Bramante. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.